Hoy la parte editorial va a ser rara porque va a ser alguna cuestión de tipo personal. Recuerda usted que le dije que, dado que hoy por la noche o mañana por la madrugada nos detuvieron en realidad el viernes, perdón, el 20 de mayo. El 20 de mayo nos detuvieron, pero nos llevaron a al lugar que tenía la Federal de Seguridad allá por Los Reyes, Estado de México, ya en la madrugada del día siguiente, es decir, del 21. Entonces mañana, dos camaradas y yo, que nos mantenemos juntos desde hace 50 años, vamos a celebrar ese fausto acontecimiento de los 50 años. Muy bien. Felicitaciones al abogado. ¿Perdón? Felicitaciones al Hoy. abogado de la familia. Hoy. ¿Y a quién más, perdón? Nada más y ese mensaje bueno. Dos cosas primero. La señora María Teresa Vázquez Moreno me hace una pregunta, es un comentario en el Twitter, perdón, en YouTube. Buenos días, don Ángel. Tengo una duda. ¿Por qué cuando se habla de las elecciones del 2024 se hace alusión a López? ¿No se supone que él ya no pinta para entonces? Pienso que ya debemos de dejar de mencionarlo como si él fuera el candidato. ¿O en dónde me perdí? Ya no entiendo. No voy a decir, por supuesto, que usted no le entiende. Sin embargo, dadas las características caciquiles y de propiedad monopólica de Morena, es prácticamente imposible dejar de mencionar hoy al bulto López Obrador en materia de la sucesión del 24. Además, él acaba de declarar que los días domingo va a hacer campaña para apoyar a sus candidatos y cosas así. ¿Cuál es la realidad? López Obrador, así como ahora en esta revocación de mandato, violó todas las leyes habidas y por haber, excepción hecha de la ley de la gravedad. Así lo va a hacer el 24, si es que para esas fechas vive todavía y está en condiciones físicas de poder hacerlo. Si bien la ley vigente y que difícilmente se podría modificar de aquí a septiembre del año próximo, cuando da comienzo jurídicamente el proceso del 24, a él no le importa eso. Es decir, no es una persona que acepte las constricciones o las limitaciones que la ley establece al funcionario, al gobernante. Ahora bien, lo que usted dice esencialmente es correcto en el sentido jurídico. Él no va a estar en la boleta, él no va a ser candidato, pero él va a designar o va a elegir ante sí por sí al candidato o candidata de Morena. Y él va a intentar dirigirle su campaña o manejarle, administrarle su campaña, de tal manera que López ahí estará en la campaña, no solo de la presidencia de la República o del candidato a la presidencia de la República de Morena, sino de los 15 candidatos a gobernadores. Entonces, López va a estar presente y abiertamente va a violar la ley. Y así como no hubo fuerza legal que le impidiera violarla, así lo va a hacer el 24. Eso es algo de lo cual debemos partir. No nos hagamos ingenuos, no seamos ingenuos, pues no nos hagamos tontos en ese sentido. Eso sería lo que le podría responder, señora. Muy bien, déjenme nomás hacer aquí un pequeño cálculo. Permítanme ustedes. Vamos a ver. Cálculo. Fecha 1. Es ¿qué? Mayo es 05, 05
20/1972. Es la fecha 1. Sábado. El día que nos detuvieron fue un sábado. El sábado 20 de mayo de 1972. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna felicitación? Sí. El día de hoy, uno de mis cuñados, el Beni, el abogado, él es licenciado en Derecho y bueno, además, aquellas personas en Obregón que necesiten un buen abogado, pues ahí tienen a mi cuñado, al Beni Rivera Morales. Hoy cumple años. ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos? 56. 56 cumple mi querido cuñado. Felicidades, Beni, que la pases muy bien. Seguramente preparaste, como acostumbras, un excelente pescado zarandeado, porque le gusta eso de la cocina. No es que sea mandilón, es afición que tiene él. Le gusta la cocina, se le da eso de la cocina. Te mando un abrazo, que hayas disfrutado este día con los tuyos, allá con todos, con los 400 elementos de la familia Rivera, con mi querida suegra, con todos, con tus hermanas y hermanos. Y también con tu esposa, la Esme, con los hijos, que la hayas pasado muy bien. Un fuerte abrazo. ¿Algo más? Muy bien. Vayamos pues al tema. Antes de entrar al tema, también quiero hacer otra aclaración. Hay una persona que ahí en el Gmail me puso, me dice, sube un video ahí en YouTube y me dice: don Ángel, ahí le preguntan en el minuto 44 de una larga exposición de una persona que yo no conocía, no la hacía en la galaxia, vamos a decir, una persona que yo en mi vida había visto. Todavía hoy no la he visto personalmente, simplemente en el video. Y me pregunta esta persona que me envió el video, dice: don Ángel, ahí le hablan o ahí le preguntan. Y el texto de su mensaje que me envió es: ¿quién es Enrique de la Madrid? Entonces, abro el video, es un video de YouTube común y corriente, y me voy al minuto 44, que es donde me señala esta persona. En realidad es un poquito antes, pero... Y aparece una persona ahí al principio de este video, donde, como diríamos en mi tierra, empieza por echarle mucha crema a sus tacos. Soy fulano de tal, no recuerdo cuál es el nombre de esta persona. Yo tengo 45 años de práctica jurídica fiscal y tengo un despacho jurídico desde hace 30 y tantos años y he escrito 36 obras jurídico-fiscales. Y dice uno: ay, cabrón, qué pesado está este vato. Qué pesado, dice uno. Y ahí con una cosa, y dice uno: bueno, ¿qué puedo yo, pobre campesino, que con trabajos terminé la primaria, decirle a esta persona? Porque en el minuto, desde el 43 más o menos, y empieza él a atacar, a criticar de una manera un tanto pretendidamente sarcástica, cosa que no lo logra esta persona, en contra de Enrique de la Madrid. ¿Quién es? Y que aprovechándose del nombre, nunca ha hecho nada, aprovechando. Y dice uno: bueno, si esta persona que con la obra que publicita de sí mismo no sabe quién es Enrique de la Madrid, pues, ¿qué podría yo decirle a él? Si con tantos libros que ha publicado, si con esa sapiencia que le da 45 años de especialista en materia jurídico-fiscal, y con esos 35 años o 40 de un despacho también en materia fiscal, no sabe responder a esa pregunta tan elemental de quién es Enrique de la Madrid, pero además se avienta una crítica diciendo no ha hecho nada, todo ha sido que por el nombre, etcétera, etcétera, pues entonces, ¿qué podría yo agregar ante esa sapiencia del currículum o de la vida de Enrique de la Madrid? Lo que sucede con esta persona, no sé por qué le cae bien Enrique de la Madrid,
pero no hace un análisis de cuál es su obra, su vida, su paso por el sector público, por el sector privado, en la vida académica. No menciona absolutamente nada de eso. Se dedica simplemente a pretendidamente burlarse de él y denostarlo de una manera burlona, pero que se queda en una especie de rictus de alguien que ni para eso tiene gracia. Entonces, pues si el señor está muy preocupado por saber quién es Enrique de la Madrid, él tiene Twitter, que le haga esa pregunta y él con toda seguridad, Enrique, le va a contestar. Y mientras tanto, sígale dando, compañero, para que en vez de 35 libros, pues, publique otros 35, ¿no? Se ve que usted es prolífico en materia de producir obras jurídico-fiscales. Eso es todo. Muy bien. A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 20 de mayo del año 2022. Horas más, horas menos, hace 50 años, un grupo de compañeros, incluyendo a quien era mi esposa en aquellos años, Norma, fuimos detenidos por un grupo que comandaba el comandante Gabriel Sosa de la Federal de Seguridad. Nosotros teníamos o había un departamento que nos habían prestado en la colonia, se puede decir Iztacalco, ahí por la calle de Plutarco Elías Calles, en la parte donde ya se acerca Plutarco Elías Calles para los que estén familiarizados con la Ciudad de México. La calle Plutarco Elías Calles va de Río Churubusco, acá por la parte de Ermita, ahí, y toma una línea recta y en un determinado momento hace un quiebre de casi 90 grados para ir a desembocar a Río Churubusco, pero exactamente frente a la delegación Iztacalco. Es decir, es una especie de escuadra la calle. Entonces, ese departamento estaba en una esquina, no recuerdo la calle donde así esquina ese edificio, un edificio de 4 pisos o una cosa así, ahí, muy modesto el edificio, y alguien nos lo había prestado, ahí estábamos, y ahí nos reuníamos cuando yo venía de las partes donde teníamos presencia, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, etcétera, y ahí llegaba y ahí nos reuníamos y ahí voy para atrás. La Federal Seguridad tenía en aquel entonces una red de vigilancia que nosotros, por nuestra falta de experiencia, pues no pensábamos en ella. En aquellos años, este grupo nuestro, que era seguidor, vamos a decir, de la línea china, por ponerlo de una manera fácil, es decir, nosotros no éramos seguidores de esa baratija del foco guerrillero y cosas de esas. Nosotros teníamos una visión diferente, la guerra popular prolongada, irse a las zonas campesinas, integrarse con los campesinos, vivir con ellos un periodo prolongado, etcétera, etcétera. O sea, integrarnos con esos grupos campesinos. Entonces, eso hacíamos. Entonces, teníamos varios apartados postales donde recibíamos publicaciones de la República Popular China. Pekín Informa, que era un boletín semanal de noticias internacionales y también de los avances o de la situación interna de la República Popular China en cuestiones económico-políticas. Recordemos que en aquellos años había terminado la Revolución Cultural, pero todavía había una serie de pugnas y entonces ahí en el Pekín Informa nos enterábamos nosotros. Y había unas revistas que eran francamente propaganda, creo que se llamaba China Reconstruye, era unas revistas bien hechas, en papel fino, a colores, muy bien hechas, una calidad de impresión. Entonces, llegaba semanalmente material de eso y lo distribuíamos, entregaba a compañeros que estaban en algunas fábricas, en empresas, en el Politécnico, en UNAM, etcétera, etcétera.
También recibíamos ahí libros, las obras del presidente Mao en aquel entonces, que eran 4 tomos, que eran las obras escogidas, y posteriormente, unos años después, hubo un 5º tomo de las obras escogidas, ya una vez que había fallecido Mao Zedong en 1976. Recibíamos también ejemplares del libro rojo, de citas del presidente, etcétera, etcétera. Entonces, la Federal Seguridad tenía vigilados esos apartados. El personal de correos les informaba, pues, llegaron materiales y no pasaba de ahí eso. Entonces cometimos nosotros un error, yo en lo personal. Alguna vez yo les avisaba a los camaradas en la Ciudad de México, voy a estar en Querétaro, en la central de autobuses, tal día a tal hora. Entonces, de la Ciudad de México iban ellos por mí y ya nos veníamos en carro. Esto era por una razón elemental de seguridad, para no entrar en autobús a la Ciudad de México en caso de que hubiese vigilancia en las centrales de autobuses, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, una vez llego yo a Querétaro y nadie está. Yo había mandado una carta, donde decía que iba a llegar a tal hora a Querétaro y nadie estaba ahí esperando. Lo más elemental de la vida clandestina obliga a en ese momento sospechar lo peor y desaparecerse. Pero no. La inexperiencia, en este caso mía, por supuesto, pues en vez de decir, oye, vamos a esperar, me hospedo en un hotel en Querétaro y allí veo a ver cómo está la pesca y luego ya si veo que todo está seguro, entonces pues ya se resolvería. Y me vengo a la Ciudad de México. Llego al departamento. ¿Qué pasó? Oye, nadie fue por mí. No, pues es que no avisaste. No, ¿cómo no? Si mandé una carta al apartado, etcétera. Otro error. Total que al otro día o 2 días después creo que llegó la carta al apartado. Ah, no, aquí está, se retrasó. Pero no fuimos suficientemente experimentados para entender que algo había pasado y que debíamos irnos de ese departamento. Seguimos ahí. Para ese entonces, yo estaba preparando un viaje a la República Popular China. Yo había ido a China de 1969 a 70 y habíamos estado trabajando en diversas regiones del país, 72, 2 años y unos meses. Y entonces la idea era ir para ver cómo estaba, informar, hemos hecho esto, lo que se acostumbraba en aquellos años. Entonces, tenía yo redactado un informe que habíamos discutido entre los camaradas y que quítale, que ponle acá, total que ya estaba ahí. Entonces, ese sábado en la noche, el 20 de mayo, fuimos a visitar a un amigo de la Escuela de Física y Matemáticas. No sé si esté vivo, espero que sí, Abel Sosa, que aparte de estudiar matemáticas, era sastre. Entonces, pues dijimos, vamos con Abel para que me haga un traje, porque no teníamos dinero para comprar un traje, la cosa no estaba tan fácil, pues. Entonces ahora ahí vamos con Abel, tenía su modesto taller de sastrería en la calle de Villalongín, ya ven que hay una gasolinería muy grande ahí en Villalongín e Insurgentes, entre Insurgentes y la siguiente callecita, que no me acuerdo cómo se llama, es un río. Ahí en esa parte había unos despachos modestos y en la parte del piso superior de la planta alta, ahí tenía Abel su sastrería. Entonces uno de los que fuimos ese día es con el que voy a desayunar mañana, uno de los dos. Muy bien.
Entonces llegamos ahí con Abel, ya me tomó medidas y la plática y esto y que el otro y la mentira que te eché, etcétera, platicando. Total que alrededor de las 10 de la noche, ya que terminamos y eso, bueno, órale, pues nos vemos, Abel, véntelo a probar, no sé, el martes, miércoles, una cosa así, perfecto. Y ahí vamos, nos subimos un carrito, iba manejando José Luis, un compañero, y ya ahí vamos al edificio donde estábamos ahí pernoctando, viviendo. Y pues ya llegamos, abrimos la reja, la entrada, y al llegar al departamento, queremos abrir y ya nos pepenan ahí, y es la Federal Seguridad que había llegado y ya tenía detenidos ahí a los compañeros que estaban ahí. Entonces, pues ya llegamos y ya nos ponen. Entonces, pues ya nos ponen con manos a la pared, manos arriba, recargados a la pared. Entonces nos dicen los nombres, hijos de ya saben ustedes de quién, ¿no? Entonces, pues ni modo que yo dijera, vamos a decir, el nombre que yo usaba en credencial, etcétera, una personalidad diferente. Ni modo que yo dijera Juan Pérez Jolote. Pues, digo, era evidente que iban a tener elementos para averiguar quién era. Entonces digo yo, Ángel Verdugo. Y entonces dice el comandante Gabriel Sosa, así te quería agarrar o algo así, a ti te andaba buscando, hijo de tu tal, por cual. Y mi mamá Elena, que ya había muerto desde 1954, se ha de haber revolcado en la tumba por las mentadas que me echó ahí Sosa. Así te quería agarrar, hijo de tu tal por cual. Bueno, total que ahí estábamos y como, no me acuerdo si era la 1:30, 2 de la mañana, ya nos suben a un vehículo, en varios vehículos, cada uno en un vehículo, y ahí vamos rumbo a Los Reyes, ya se pueden ustedes imaginar, esposados en el piso, con los pies arriba de los agentes, en un respeto total, profundo de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Eso sucedió el 20 de mayo de 1972. Llegaron otros camaradas y hay un detalle chusco. Había uno de los agentes de la Federal Seguridad, era un tipo alto, parecía ropero el tipo, y traía una pistola, un revólver de esos chiquitos que llaman bulldog, de esas que tienen el gatillo cubierto, una pistolita ahí, y era un monote como de 2 metros, y había un compañero ahí de él, un tipo bajo, pero con un pistolón, una escuadra pavorosa. Entonces se veían cómicos los dos. Entonces cuando llega uno de los compañeros al otro día, ¿no? El Copetes, ¿de acuerdo? Llega, entonces al abrir la puerta, toca y abren la puerta y la imagen que ve ahí es un hombre de casi 1,90 con una pistolita que parecía de juguete y el otro tipo de 1,60, 1,65 tenía un pistolón que parecía cañón. Y entonces el Copetes no pudo evitar la risa ante esa imagen digna de una película del Gordo y el Flaco y le pusieron una friega, no porque anduviera en un grupo subversivo, sino porque se estaba riendo de ellos. Eso es un detalle chusco. Total que nos tuvieron 12 días, a ver, mayo trae 31, 12 o 13 días secuestrados en aquella granja, donde nos interrogaron y vieron y todo, y ahí aprovechó el comandante Sosa para darme una buena dosis de patadas y de golpes, porque en la Navidad del año antepasado, no del 72, sino en la Navidad del 70 o del 71, creo que del 71. En la Navidad del 71, fue del año anterior. En el pueblo, en el estado de Puebla, valga la redundancia, cerca de San Martín Texmelucan, los que estén familiarizados con la carretera libre a Puebla,
recordarán esto, salen de San Martín Texmelucan rumbo a Puebla por la Libre. Hay una hacienda ahí muy grande, la hacienda de las Mendocinas, y ahí entra uno y va a un pueblito que se llama San Lorenzo Chautzingo. Entonces, el padre de un amigo, de un compañero, ahí tenía una huertita de duraznos y tenía una casa, un cuartón grande, y ahí yo pernoctaba en ese cuarto a veces cuando llegué de China, etcétera. Y ahí teníamos relación con una familia de campesinos, encantadores, gente noble, don Manuel y doña Lolita, me acuerdo. Y ahí pasaba yo temporadas, 2, 3 semanas, ahí leyendo, iban los camaradas, etcétera, etcétera. Entonces, yo iba casi todos los días de San Lorenzo a San Martín Texmelucan a comprar los periódicos. Entonces, una vez voy y noto a unos jóvenes que van en el autobús, esos semiurbanos ahí, 2 jóvenes con aspecto de extranjeros, que se me quedaban viendo, y pues yo, como diría aquel sereno moreno, ¿no? Bien, sin problema. Como a los 3 días, otra vez me los encuentro. Muy bien. Les estoy hablando de los últimos días de noviembre o principios de diciembre. Y habíamos acordado que ahí pasaríamos en San Lorenzo Chautzingo con don Manuel y doña Lolita. Ahí pasaríamos la Navidad, la Nochebuena con ellos. Muy bien. Estoy en la Ciudad de México yo con mi esposa y en casa de uno de los camaradas, Salvador, que vivía su mamá ahí por la colonia Portales, o la colonia enfrente, no me acuerdo si es Vista Alegre o la colonia Villa de Cortés. Por ahí vivía Chava y su señora madre. Entonces, al otro día por la mañana nos íbamos a ir a San Lorenzo Chautzingo. Y como a las 3 de la mañana, ¡pah!, se oye unos golpes en la ventana, la recámara donde estábamos dormidos nosotros era planta baja y daba a la calle. ¡Pum, pum, pum! Y ya veo que es Roberto. Entonces, ¿qué pasó, Roberto? No, dice, vengo de San Lorenzo. Y le digo, ¿pero qué pasó? Son las 3 de la mañana. No, dice, es que parece que llegó la Federal Seguridad buscándote. A ver, ¿cómo? Entonces ya me contó. De repente un día aparece el famoso comandante Gabriel Sosa. Ahí se aparece y llega en la casa de estos campesinos y buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Y qué tal? ¿Y qué hacen? No, pues nosotros, siéntese, señor, un café. Oiga, pues mire, venimos buscando aquí a una persona para darle un recado y que quién sé quién es, y le enseñan mi foto. Entonces, don Manuel y doña Lolita, no, pues no lo conocemos, ¿no? ¿Quién sabe? Ellos haciéndose, nunca les dijimos qué hacíamos, pero ellos intuían con esa inteligencia natural que tiene nuestro sufrido pueblo. No, bueno, eso pasa, creo que el 21 de diciembre, 21, 22 de diciembre. Ya se pueden imaginar el frío que hace por esos días en las faldas de los volcanes, pero por la parte de Puebla, no del Estado de México. Pues ahí se pasa el comandante Sosa y su grupo con un friazo que en un descuido agarraba pulmonía. Entonces, cuando llega este compañero Roberto, entonces le dicen don Manuel y doña Lolita, así, asado. Entonces Roberto se sale por otro lado, toma un autobús ya muy tarde ahí en la carretera libre a Puebla y así es como llega y no sabes. Pero ahí se estuvo el comandante Sosa el 22, el 23, el 24, ahí durmió, ahí pernoctó a campo abierto. Nunca me perdonó eso. Ya cuando me agarró y que me puso otra tranquiza, me dijo, me reclamó, ahí estaba yo congelando, mi hijo de tu tal por cual, y pa, pum, pa, bueno, está bien, ni modo. Entonces, ahí me le escapé a la frente, nos le escapamos, pero pues, año y medio después, o medio año después, es cuando nos capturan.
de los que fuimos capturados, no todos tenían, vamos a decir, cuentas con la injusticia. Por eso solamente llegamos a Lecumberri. Llegamos 4. Salvador, el otro Salvador, Jesús Cimental, que ya falleció, que en paz descanse, el flaco, y yo, los 4. ¿Por qué? El flaco tenía un proceso anterior, había estado cuando el movimiento del 68, etcétera, estuvo un corto tiempo ahí en Lecumberri. Yo porque tenía el proceso del 68, el proceso grande, el 272 diagonal 68, y por las actividades posteriores me iniciaron otro proceso, el 268 diagonal 72, para que vean ustedes lo que es los números y la suerte. 268 diagonal 72 y el nuevo proceso fue el primero fue 272 diagonal 68 y el segundo fue 268 diagonal 72, donde estaban delitos de conspiración, falsificación de documentos y otros 2 delitos que no me acuerdo cuáles eran. Bueno, en el caso de los 2 salvadores no tenían ellos problema, ameritaban fianza. Creo que Salvador Chava, como le decíamos, creo que no llegó, si mal no recuerdo, nomás Salvador, que es con el que desayunaré mañana. Muy bien, fuimos los que llegamos a Lecumberri. Y él en el entendido de que tenía derecho a fianza y creo que al mes, una cosa así, salió. Su familia puso una fianza, un abogado, y también mi esposa en aquel entonces, Norma, cárcel de mujeres, y también tenía derecho a fianza y al mes y medio, 2 meses, salió libre. De tal manera que me quedo yo solo en Lecumberri y el flaco Cimental también se queda. Muy bien. En ese momento, bueno, pues las cosas adquieren cierta normalidad. En ese sentido, dices, bueno, pues a prepararme para vivir aquí una temporada larga o lo que sea, pues recordemos que en esos años, el 72, pues al presidente Echeverría le quedaban todavía 4 años y cachito, ¿no? Del 72 a noviembre del 76, 4 años, 6 meses, una cosa así. Entonces dice, bueno, pues a acomodarse, a adecuarse a la vida de la cárcel. Llegamos a los 13, 14 días o 12 días a Valerio Trujano, donde hoy está el SAT, ahí en Avenida Hidalgo. Ahí eran los separos de la Procuraduría General de la República, ahí estuvimos 2 días y medio, una cosa así. Viene la consignación y nos vamos a Lecumberri. Y ahí llegamos a la crujía de turno y el miércoles, si no me equivoco, 7 de junio, pasamos a dormitorio. A mí me tocó, a Salvador le tocó el dormitorio A, que era el de los reincidentes, y a mí me tocó el dormitorio E, que era el de los de robos primerizos, que era junto con la G el dormitorio más grande de todo Lecumberri. Al flaco Cimental lo mandaron a la B, total que ahí quedamos. Bueno, pasamos a dormitorio y cuando vamos a pasar a dormitorio nos recibe el jefe del cuerpo de vigilancia, el comandante del cuerpo de vigilancia, el teniente coronel Edilberto Gil Cárdenas. Para mayor definición, él era el segundo del coronel Díaz Escobar, el que creó el cuerpo de los halcones. Y era un tipo anticomunista enfermizo, de esos militares cerrados, así casi cavernarios. Señores, acá, yo sé aquí hasta de lo que comen ustedes y hay unas amenazas, pues, de modo que le diga que no uno, ¿no? Pero bueno, está bien. Ya nos fuimos a dormitorio. Y pues ya a empezar la vida del penal, empezar a acostumbrarse. Pronto sale Salvador. El flaco hace su vida aparte, allá en la crujía B. Él ya conocía ahí al mayor de la crujía desde la vez anterior, una persona de apellido Canchola,
que le pusieron por mal nombre el Jack el Destripador mexicano porque asesinaba prostitutas. Y estaba en la B, que era, la B era en aquel entonces la crujía donde iban los que habían cometido delitos de orden sexual, estupro, violaciones, ese tipo de trata de blancas, lo que sea. Entonces, pues ahí empieza la vida. Venía al juzgado, muy pocas veces vino Norma, y al mes y medio, 2 meses sale. Entonces ya, para ese entonces ella ya estaba embarazada de mi primer hijo, Ángel, que este año cumplirá 50 años en diciembre, el 8 de diciembre. Y como les digo, empieza la normalidad. Entonces empezaron, Jesús, el otro camarada que estaba libre, empezaron y ellos eran los que me llevaba comida. Jesús, su familia se portó conmigo de una forma increíble. Su mamá ya falleció, doña Regina, una que me quiso como si hubiese sido yo su hijo. He tenido en ese sentido una gran suerte. Y me hacía comida y Jesús al pie del cañón todos los domingos. Ahí llegaba con unos manjares que me hacía su señora madre y su familia conmigo, un cariño, un afecto. Y ahí empezó la normalidad. Y estando ahí en Lecumberri, un día debe haber sido como quizá 2 meses, 2 meses y medio. Un día, estando yo todavía en la E, me hablan, no, fue un poco después porque ya estaba en la C, creo, o estaba en la E, o estaba a punto de cumplir los 2 meses y medio o 3 meses en la E. Llega un vigilante y me dice, Ángel Verdugo, ya voy a la reja. Me dice, esté listo usted a las 7 porque va a venir una persona por usted para llevarlo a la dirección. Y dije yo, pues, ¿qué hice? Para ese entonces ya me había visitado allí en la E el director de la cárcel, el general Francisco Javier Arcaute Franco, porque mi suegra en aquel entonces, la mamá de Norma, su esposo, el papá de Norma, había sido general, ya había fallecido el señor, pero pues era un general. Entonces mi suegra, amparándose en esa viudez de un general, pide hablar con el general Arcaute y la recibe. Y le dice, mire, mi yerno, etcétera, etcétera. Total que va a la E, ahí pide, y ahí me trata el general bien, ahí estoy, sabía por qué estaba, ¿eh? Y ahí con mi suegra en ese entonces, lo que necesite, mire, no va a tener problemas, y aquí su señora suegra fue esposa o viuda de un compañero de armas, etcétera, ya saben ustedes, perfecto, muchas gracias. Ya para ese entonces yo ya había pasado la época de la fagina, que es una etapa difícil para los que llegamos por primera vez. Y ahí en la E había los que mandaban ahí en la E, era un grupo de personas que fueron los que cometieron el primer asalto psicológico bancario en México. Eso se los contaré otro día. Y se decían medio de izquierda. No voy a decir los apellidos y todo, pues quizás estén vivos y no tiene caso que mencione. Pero, pues ya con ellos, oye, que esto, que el otro, total que ahí andaba yo en la cárcel. Estaba en ese entonces en una crujía con una persona que era pintor, que ya falleció, Sergio Carrasco Vargas, una persona que vivía en una celda solo. Entonces le preguntó, oye, Sergio, sí, como no, era así medio de izquierda, medio intelectual, el Carrasco, y total que ahí estaba yo. Muy bien. Entonces, pues ahí estaba haciendo yo vida, ahí en la E. Y me dicen, van a venir por usted a las 7. Pues, efectivamente, a las 7 vienen por mí y me llevan a la oficina de la subdirección, ahí en Lecumberri, en la subdirección. Entonces,
Pues ya estoy ahí, entonces ahí es donde conozco al subdirector, el capitán Santiago Peña Moncada. Era el representante de la Federal de Seguridad ahí en Lecumberri. El director era el representante de la defensa. En aquellos años las cárceles eran una especie de canonjía que tenían los militares en retiro. Entonces el general representando a la defensa, el jefe del cuerpo de vigilancia era el teniente coronel que ya les mencioné, y el subdirector, el capitán Peña Moncada, que respondía a las instrucciones de Miguel Nazar Haro, que era en aquel entonces, si no estoy equivocado, subdirector de la Federal Seguridad. Muy bien. Entonces me dice, Ángel, aquí va a venir una persona a verte y aquí espérate. Entonces ya me quedo yo ahí en la subdirección, solo, me cierran la puerta, y afuera estaba el general, estaba el capitán Peña Moncada, Gil Cárdenas y el comandante de la compañía que estaba ese día y una bola de vigilantes ahí, ¿no? Porque iba a venir alguien, yo no sabía quién. Total que como a las 8:30 de la noche, ¡frum!, se oye movimiento y abren la puerta y aparece una persona que yo nunca había tratado personalmente, pero que sabía quién era, porque pues por la cosa política se entera uno, etcétera, etcétera. Y llega esta persona, formal, de traje y todo. Ángel, ¿cómo estás? Pues aquí, Rodolfo Echeverría Ruiz, sobrino del presidente Echeverría. Sin conocerme, y ahorita les diré cómo es que llega él ahí. Y ya le dice al señor licenciado, usted lo que necesite, háblenos. Se salen y me dejan solo con Rodolfo. Y ahí empezó con él una amistad que perdura a la fecha, Debo decir que en esos 3 años, 10 meses, 4 días que estuve ahí, aparte de Jesús, y que veré mañana, su familia, la familia de mi suegra, de Norma, etcétera, mis hijos. Fuera de ahí, solamente una persona me visitó, que fue el maestro, el doctor Eugenio Filloy, que era, cuando yo estaba en la escuela, ya mi director de tesis, el doctor Eugenio Filloy, y que había sido mi maestro de geometría diferencial, me acuerdo, en la escuela. Él, sin tener ningún compromiso, simplemente por amistad, por aprecio, va un domingo a verme y era una persona de barba y pelo largo. Pero para entrar al Lecumberri no podía uno tener barba ni tener el pelo largo. Y enfrente, ahí en el parquecito, enfrente del Lecumberri, había peluqueros, de esos de paisaje. Y ahí hace él, vamos a decir, ese sacrificio y se corta una barba de años y se recorta el pelo por entrar a verme. Él fue el único. Ni los compañeros, Federico Emery, que en paz descanse, que habíamos pasado desde haber puesto las bombas en diciembre del 68, ni nadie de ellos, nadie me fue a ver, nadie. Así. Entonces dice uno, bueno, no hay, como dirían aquellos, no hay purrún, ni Raúl Álvarez, que era yo camarada de Raúl, me formé con él, tampoco, nadie, ni gente como Gilberto Guevara, ni El Pino, absolutamente nadie, tranquilamente. Esto es una cosa de cada quien y solo llegué, solo la aguanto, no hay ningún problema. Y empieza mi vida carcelaria y Rodolfo me dice, ¿qué necesitas? Nada, Rodolfo, tranquilo, muchas gracias, lo que necesites y esto. Y empieza él a ser mi abogado defensor. Y cada 6 meses iba a ver, y ahorita les digo por qué cada 6 meses, iba a ver a don Fernando Gutiérrez Barrios a Gobernación, subsecretario de Gobernación. Llegaba, oiga, que Ángel, que mire, y había un argumento irrefutable de parte de don Fernando. Señor licenciado, le decía, Ángel todavía está considerado muy peligroso. Véame en 6 meses. Y eso se repitió 6 veces más, hasta que el día 24
de mayo, no, 24 de marzo de 1976. El presidente va a enviar ese día en la noche u otro día 25 en la mañana una iniciativa de ley de amnistía, cuyo primer considerando decía, considerando 2 puntos, que todos los dirigentes que participaron en el movimiento del 68 ya están libres y que en aras de la concordia nacional, etcétera. Pero eso no era cierto, porque todavía estaba Ángel Verdugo ahí preso. Entonces el día 24 de marzo a las 5 de la tarde salgo yo de Lecumberri y a las 8 o 9 de la noche envía el Ejecutivo, da a conocer en un boletín la ley de amnistía, la iniciativa que recibe con fecha 25 la Cámara de Diputados. ¿Qué hice en ese tiempo? Muchas cosas. Fui maestro, fui de los, vamos a decir, del cuerpo directivo del Centro Escolar Venustiano Carranza. Fui escribiente de cartas de amor, como los he relatado en algunas ocasiones. Hice amistades ahí entrañables, cuyos nombres no voy a dar, pues simplemente por respeto a su privacidad. Ahí aprendí a comer comida árabe y a elaborar café árabe. Estaba una persona de origen libanés ahí detenido y él fue el que me enseñó cómo hacer el café, cómo preparar el café, etcétera, etcétera. Logramos, ya cuando paso de la E a la C, al dormitorio C, donde pasé prácticamente todo el tiempo, y ya en los últimos quizá 6, 8 meses me pasan a la I, porque por un problema que hubo ahí con el mayor de la crujía, una cosa violenta, etcétera, total que ya me mandaron a la I. Pero así estuve tranquilamente ahí, aguantando el coraje de Gil Cárdenas, porque la orden desde Gobernación fue que ahí estuviera preso, pero que no me tocaran, es decir, que una especie de que no se metan con él, simplemente estaba ahí por una especie de castigo del presidente Echeverría, ahí está. Entonces ya estaban todos los del 68 que habíamos sido los principales dirigentes, pues habían salido a Chile, habían regresado y ya habían iniciado una carrera académica unos, otros carrera burocrática, mientras yo andaba en el campo, etcétera, etcétera, y luego me agarraron y ahí estuve en Lecumberri. El 24 de marzo, pues, del 76. Ahora, ahí mi esposa en aquel entonces también hacía la lucha e iba a ver a don Fernando Gutiérrez Barrios. Y pues ahí, señora, mire, que vamos a ver, y usted, ya saben ustedes, ¿no? La mentira que te eché. ¿Ya? Entonces ahí estaba como parte de los secretarios auxiliares en ese entonces, de don Fernando Gutiérrez Barrios, un joven economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, oriundo de Sonora, mi paisano, licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Entonces don Fernando le dice, a ver, licenciado, mire, la señora es esposa de Ángel Verdugo, su paisano, si no estoy yo, atiéndala usted. Y desde entonces me conoce Manlio por mi expediente. Y he hecho con él también, así como con Rodolfo, pero en aquel entonces Manlio estaba puesto ahí en la secretaría particular, en la secretaría de don Fernando, ¿ah? Pero desde ahí me conoció Manlio. Y con Rodolfo, como decía, ahí estuvo al pie del cañón, siempre mandándome libros, qué necesitas, cómo, etcétera, etcétera, siempre. Y los camaradas ahí, siempre al pie del cañón, ahí esos 3 años, 10 meses, 4 días. Salgo el 24 de marzo, sin nada, con una carrera que podía haberme llevado a X o Y cosas, pero perdida, rota, por eso, pero con una gran experiencia de esos 3 años, 10 meses, 4 días preso. No lamento uno solo de esos días, no los lamento. Aprendí mucho, jamás acepté irme a crujía de presos políticos, jamás.
Me reunía con compañeros que estaban en la M, unos de ellos de otro grupo prochino, dirigía el ingeniero Fuentes, y uno de ellos, un compañero de física y matemáticas, Raúl Murguía, y ahí nos veíamos en enfermería y platicábamos y eso, pero ellos ahí en la crujía M de presos políticos y yo en crujía de presos comunes. Punto. Ahí viví con presos comunes, enfrenté las molestias de los esculques, de levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana a bañarme para estar pasando lista a las 6:30, etcétera, etcétera. Pues me permitió conocer de primera mano en ese tiempo, por tantos alumnos que tuve, por convivir diariamente con gente a veces muy humilde, sufriendo lo injusto de la represión. Como dicen aquellos versos, en este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y sigue siendo válido todavía eso. Salgo pues, me reúno ya para ese entonces, mis dos hijos estaban pequeños, Ángel, que nace en diciembre del 72, y Alvar, que nace en agosto del 74. En condiciones muy difíciles, en condiciones precarias, en un pequeño departamentito que habíamos comprado antes del 68 en Lomas de Plateros. Y ahí estábamos, entonces, a empezar, y Rodolfo siempre apoyándome ahí. Y lo curioso de esto es que salgo un miércoles y el viernes, bueno, y me hablan porque el presidente Echeverría quiere platicar conmigo. El viernes. Entonces a las 48 horas que salgo estoy en Los Pinos, ahí platicando. Entonces estaba en una reunión el presidente Echeverría. Me acuerdo muy bien porque quien había llevado 250, 300 campesinos a la moda del presidente Echeverría era el senador Gilberto Ruiz Almada, senador por Sinaloa. Y total que ya le avisa a un edecán que ahí estaba ya la persona que tenía cita con él y ya sale. Y ya. Ajá, sí, cómo no. ¿Cómo está usted, Ángel? Muy bien, presidente, aquí. Ajá, muy bien. ¿Cómo le fue en Lecumberri? Pues bien, le digo, presidente. Me dice, cuando yo conocí al mariscal Tito, dice, él me dijo que la mejor escuela que había tenido eran las cárceles fascistas. ¿Y usted qué hizo en Lecumberri? Sí, cómo no. ¿Qué hizo usted en Lecumberri? Pues estudié economía, historia, presidente, pues algo, muy bien. ¿Cómo está la familia? Bien, todo bien, presidente. ¿No? ¿Qué quiere hacer? Pues trabajar, le digo, porque no tengo nada, salí fuera, perdí prácticamente todo. Todo es todo, excepto en aquel entonces mi familia y los camaradas, los amigos. Muy bien, dice, ¿dónde quiere trabajar? Pues señor, le digo, mire, hay una filial de CONASUPO que se llama Centros CONASUPO de Capacitación Campesina. Es una filial que hace esto y esto y esto. Ajá, muy bien, sí, cómo no. Ahí quisiera yo trabajar, me interesa el campo, lo he estudiado, etcétera. Sí, yo provengo de eso. Estuve, antes de que me capturara la Federal de Seguridad, estuve en Durango, Chihuahua, organizando campesinos, etcétera. Ajá, muy bien. ¿Cómo no? ¿Y quién dirige ahí? ¿Quién está al frente? El licenciado Salazar Toledano. ¡Ah, sí! ¡Chucho! A ver, Rodolfo. Ángel quiere trabajar aquí en Seconca. Háblale a Chucho y dile que ahí se lo mando. Que mucho cuidado con él. ¿Sí? Perfecto, le dice Rodolfo, que siendo su sobrino no le decía tío, le decía, sí, señor presidente. ¿Y qué más necesita? Absolutamente nada, presidente. No, ¿qué? Nada. Muchas gracias. No necesito nada. Le agradezco su atención y vámonos tendidos a Palacio. Pues total que Rodolfo le habla a Chucho Salazar Toledano, que ya falleció, que en paz descanse. Y el lunes en la mañana,
estoy yo en Seconca empezando a trabajar. Mi credencial, mi registro del Seguro Social es de la primera quincena de abril de 1976, que fui dado de alta en el Seguro Social, en Seconca. Ahí tengo guardada mi credencial. Mi clave de seguridad social que uso hoy para mi pensión es la que me entregó el Seguro Social en abril de 1976. Muy bien, eso es lo que me ha pasado, eso es lo que me pasó, eso es lo que hice. Di clases, como les he dicho, casi 3 años y medio en Lecumberri. No voy a decir que viví a gusto, pero tenía la presencia de la familia, de mis hijos. Los días más difíciles eran los domingos, cuando los varones salen y se quedan las mujeres y los niños. Entonces, a las 4 de la tarde, cuando terminaba la visita, era la parte más dura del domingo. Cuando mis hijos chicos, Ángel y Alvar, no querían irse, se aferraban a mí, a las piernas, para quedarse ahí con su papá. Pero bueno, hay que vivir. Hoy, ya los dos son grandes. Me divorcié, me volví a casar con mi actual esposa, que es la que me aguanta, y de ahí tuvimos una hija, Elena, que es la mamá de Ángel, del nieto. Y aquí estamos, a seguirle. Y a seguirle. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 20 de mayo del año 2022. Seguimos, pues. Vicente López Guiza. Buenas tardes, don Ángel. Qué bueno que está hoy aquí. Después de 50 años de haber pasado eso, quizá lo comentes más tarde. ¿Pensaste algún momento que no saldrías vivo jamás? Cuando nos capturan a nosotros y no nos matan, en ese momento yo dije, no hay ningún problema. Cuando nos llevan de la Federal Seguridad en esta granja abandonada que la tenían para llevar a detenidos y nos entregan a la PGR, en ese momento dije, ya fregamos. Ya fregamos. Durante un buen tiempo, cuando incluso yo regreso de China, yo todavía andaba armado. Yo traía una pistola, una Browning, de las originales fabricadas en Bélgica, calibre 9 milímetros, como deben de saber las personas familiarizadas con armas. Yo soy una persona que desde niño mi padre me enseñó a manejar armas, armarlas, desarmarlas, limpiarlas, etcétera, a tirar. Entonces, cuando traía yo la pistola con cargador de 13 tiros, ahorita ya hay magazines o cargadores de 16 tiros o de 15 más uno en la recámara. Y yo traía 2 cargadores y una caja de 50 tiros, o sea que andaba más o menos preparado, pues, ¿no? Al analizar el desempeño del presidente Echeverría, la ida a China, etcétera, entonces yo entendí que había una situación nueva, entonces dejé de usar arma. O sea, se las di a guardar a unos camaradas ahí en San Luis Potosí y pues ya dije, esta es una situación nueva, no me van a matar, sabía que andaban persiguiéndome. Cuando me estaba interrogando Miguel Nazar, me decía, mira Ángel, cuando había un asalto o un secuestro, la primera foto que mostraba era la tuya. Le digo, me parece una falta de respeto, le digo, porque usted sabía perfectamente que nosotros no andábamos en cuestiones violentas.
La línea china es una línea completamente diferente, así dice. Pero yo tenía que eliminar esa posibilidad, me dice. Ah, bueno. Entonces, Nazar me buscaba. ¿Por qué? Yo era el último dirigente o el único dirigente del 68 que le faltaba por capturar. Para ese entonces, ya la policía francesa le había enviado una copia de mi boleto de París a Shanghai y de Shanghai a Europa. Los tenían ahí están en el expediente. Entonces decía, ¿dónde anda? Él sabía qué nombre usaba yo o qué nombre usé para esos documentos. Sin embargo, ya cuando regreso a México, dejo de usar ese nombre, esa personalidad, y cambio por otro nombre. Hasta que ya me captura. Ya me captura y ya. Entonces, ya satisfecho eso, bueno, pues órale, ahí voy a Lecumberri y ahí estuve. Me tenían ahí en una especie de castigo, pues. Recuerden ustedes que nosotros, Federico y yo, le pusimos una bomba al PRI y otra a la CTM. Esos hechos fueron, vamos a decir, tan ofensivos o un golpe político para el Estado que ni siquiera nos fincaron delitos. O sea, en mi segundo proceso no hubo acusación, daños en propiedad ajena, terrorismo, no. Pero es, bonito, con que tú fuiste, pues te jodes ahora. Entonces, básicamente como una especie de venganza, de que sintiera yo el poder del Estado mexicano. Y dices, no hay problema. Juego que tiene desquite, ni quien se pique. Entonces, cuando ya cambian las cosas, el presidente Echeverría va a China, reconoce a la República Popular China, perdón. En ese momento, pues yo digo, ya no me van a matar, ya no, sí, me capturarán, algún día seguía yo en la clandestinidad. Entonces, yo pensé que no iba a haber problemas a partir de ese momento. Cuando dejé de usar la pistola, no la traía yo ya conmigo porque la situación había cambiado, la apertura democrática, habían regresado los que se habían ido a Chile, etcétera, etcétera. Entonces, sabía que la vida en la cárcel iba a ser difícil, pero si no se mete uno en problemas, está ahí, ya como diciendo, aquí me van a tener, perfecto. Hay que pagar, a pagar. ¿No? Entonces, por eso yo vi de manera filosófica la cárcel como una forma de estudiar, de pensar lo que había hecho. Pero no, jamás me pasó por la cabeza que me mataría. Ángeles Zavala, gracias por su apoyo, querida tocaya. Querido don Ángel, siempre lo he admirado por su inteligencia, también por su valor y lucha por México. Hoy lo admiro más porque muchos bajan los brazos y se rinden en la primera vuelta. Y usted todavía hoy lucha por todos. Gracias, tocaya, por mover conciencias sin miedo y sí con mucho amor por nuestro país. Dios nos bendice a los que tenemos el orgullo de conocerle y además quererlo. Saludos a toda mi familia, los quiero, Dios los bendiga. Igualmente, queridísima tocaya, a usted, a su familia y toda la familia Verdugo la aprecia y la quiere a usted y a los suyos. María Ortiz, mis respetos, don Ángel, porque a pesar de lo que vivió, usted no es un hombre resentido. Para nada. Para nada. Mire, yo creo que tenía yo 2 semanas que había salido de la cárcel, quizá 3 máximo. Un día recibo una llamada de la Federal Seguridad y me dice, Ángel Verdugo, sí, dígame. El subdirector le pide, si es usted tan amable, soy muy correcta la persona, si puede estar aquí en la oficina, en tal calle, etcétera, tal día a las 5 de la tarde. Sí, cómo no, le digo, ahí voy. Ya llego, era el subdirector, don Miguel Nazar. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, señor. Sin problemas, empezando a... Me dice, mira, Ángel, te hablé por lo siguiente. Quiero que sepas que tú puedes dedicarte a lo que quieras.
Si quieres hacer política en un partido, lo puedes hacer. No me interesa, le digo. Puedes regresar a física y matemáticas, ahí está tu plaza. Puedes regresar a ocuparla, se darían las instrucciones para que te reincorpores sin problema alguno. Tampoco me interesa, le digo. Bueno, me dice, la única condición que hay sobre ti es que estés visible. Se te considera peligroso y la única condición o restricción que se te pone es que siempre estés visible. El día que yo busque y quiera saber dónde estás y no te encuentre, cuidado porque te voy a buscar y entonces sí te voy a chingar. Pierda usted cuidado, le digo. Yo estoy trabajando ya. Pum, pum, pum. Conmigo no tendrá problemas. Por esa razón, aquella etapa yo la cerré, ni he vivido del 68. Cerré eso y vámonos a seguirle, a trabajar. Trabajé ahí en Seconca, estuve un año en Europa estudiando, regreso, estoy en programación y presupuesto, luego en el FIRA, 4 fideicomisos de Banco de México, me separo y me voy a Ciudad Obregón. Allá conocí a mi esposa, me atrapó ella ahí, que yo era un pobre joven inexperto, ingenuo, me atrapa allá y luego ya regresé a la Ciudad de México y aquí estoy, sin rencor alguno, incluyendo sin rencor a quien me persiguió hasta que me capturó. Hice con esa persona, Miguel Nazar Haro, una relación de respeto mutuo, quizá podría decir de amistad. Jamás albergué yo en mi corazón, ¿cómo se llama? Un odio o resentimiento, ¿no? Todo es parte de lo que uno hace. No puede uno ni debe uno llamarse a sorprendido. A ver, carnal, tú cuando entras a esto sabes que si no te matan te sacaste la lotería. Entonces no hay que andarle acá, no, que la represión, no. Entonces, en esas condiciones no tengo resabios ni de odio ni resentimiento. Por eso hay que ver hacia adelante. Hay que manejar a través del parabrisas, no del espejo retrovisor. Tengo amigos o conocidos y eso que todavía siguen pensando, es que el 60 y tantos nos torturaron. Bueno, le digo yo, a ver, cabrón, ¿qué esperabas? Tú habías roto con la legalidad. Entonces querías que te trataran con flores y con algodones. Pues si tú andabas queriéndolos acabar a estos cabrones. Entonces, ¿cómo dices que, ay, me torturaron? Pues digo, esas cosas me parecen poco serias, ¿no? Respeto a quien así ha actuado y así se expresa, no es mi caso. Entonces, hay que seguirle, hombre. Hay que trabajar y, como digo, no guardo resentimiento alguno, ni con aquel que me buscó por años y me capturó. Para nada, absolutamente. Seguimos. Cuando creían que eras el subcomandante. Bueno, hay una anécdota curiosa. Cuando estaba yo con el licenciado Beltrones, el presidente Zedillo fue a Sonora. Esto no me acuerdo, creo que fue en diciembre del 94 o en una visita posterior. Fue a inaugurar y cosas de esas, y fue después. Y fue a finiquitar este asunto del deslinde del territorio de los yaquis, que ahorita ya andan y que acá y que esta tierra y el bulto, como no tiene idea de las cosas, les da por su lado y acá es una sarta de sinvergüenzas buscadores de dinero sin trabajar. Entonces, pues ya se hizo un trabajo que lo hizo el INEGI y en coordinación con Reforma Agraria,
con percepción remota, tecnología de satélite, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, pues ahí vamos. Yo tenía que ver con los yaquis, pues ahí andaba por lo que pudiera ofrecerse. Muy bien. Se hizo la reunión en Loma de Vacum y a partir de ahí, en el autobús que se lleva el Estado Mayor, se subió el presidente municipal de Vacum, un miembro de la tribu yaqui, se sube el gobernador, el presidente municipal de Cajeme, y ahí van en el autobús rumbo al aeropuerto de Ciudad Obregón y nosotros íbamos atrás ahí en la comitiva de fauna de acompañamiento. Muy bien, ahí vamos. Hay un pueblo que se llama Esperanza o Ciudad Pequeña, ahí, no pueblo, perdón, Esperanza, que está a 9 kilómetros, que ahorita ya es zona conurbada con Ciudad Obregón. Entonces, va el presidente Zedillo viendo ahí las cosas, entonces ve el letrero Esperanza. Entonces dice, Esperanza, dice, dice, de aquí es Ángel Verdugo, dice. Y entonces Manlio para las antenas, dice. Cuando yo llegué, dice, entonces le dice Chayo Osuna, Rosario Osuna, presidente municipal de Vacum, de este lado de la tierra de los Yoris, porque los yaquis los mandaron a la banda derecha del río Yaqui, pero Vacum tenía todavía esa relación, entonces había la cosa de apoyar a los indígenas y la mentira que te eché, entonces Chayo Osuna fue candidato y ganó. Muy bien. Entonces le dice, sí, dice, aquí, sí, dice, y le dice Chayo Osuna, es el encargado de tratar con nosotros y se creía con nosotros muy cabrón, pero no pudo con nosotros, le dice Chayo Osuna. El 1 de diciembre le dice Zedillo a Manlio y a los que iban ahí. El primer acuerdo con el secretario de la Defensa fue presentarme 4 expedientes. Este y este. Y uno de ellos era el de Ángel Verdugo, dice. Y me dijeron que esos 4 eran potencialmente el subcomandante Marcos. Y le dice Manlio, no puede ser, presidente, le dice. Si Ángel está conmigo aquí, trabaja como mi asesor ahí en la coordinación de asesores. No puede ser, dice Zedillo. ¿Cómo no? Le dice. Ahorita que lleguemos al aeropuerto, ahí te lo voy a presentar. No puede ser, dice, no. Además no es de Esperanza, es de San José de Vacum, le dijo Chayo Osuna. Pues ahí van, yo ignorante de eso. Muy bien, llegamos al aeropuerto, entonces pues ya la valla para despedir al presidente y otra valla donde estaban, vamos a decir, los fifíes, los cercanos al gobernador, un grupo pequeño. Y ahí Manlio se los iba presentando y cuando llega conmigo el presidente y le dice, presidente, le dice, él es Ángel Verdugo. ¿Cómo está Ángel? Me dice el presidente Zedillo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está usted? Muy bien, presidente, aquí trabajando como asesor del señor gobernador. Muy bien, qué bien, me da gusto conocerlo. Muchas gracias, presidente. Punto. Yo dije, bueno, pues sí somos politécnicos los dos, pero pues digo, hay una diferencia de edades. Muy bien. Total que ya se va el presidente y dije yo, bueno, pues ya vámonos ya. Y entonces, espérate, me dice, vente, me dice. Y ahí vamos al salón oficial del aeropuerto de Ciudad Obregón, un cuarto chico. Y ahí nos metemos el presidente municipal de Ciudad Obregón, Raúl Ayala, un excelente amigo que ahí está en Obregón. Los 3, ahí estamos. Ciérrenle ahí. ¿A que no sabes qué pasó? No, le digo, no sé. Y ya me contó esto que les he contado. Oye, le digo, pero ¿cómo es posible que inteligencia militar no sepa que yo estoy aquí contigo? Pues sí, para que veas los errores, me dicen. Y ya nos terminamos riendo. Entonces, me han pasado esas cosas. Pues, ¿no?
Pero yo he seguido tranquilito, estudiando, leyendo y trabajando para poder sobrevivir, nada más. Pero vivir del 68 como han hecho muchos, para nada. He trabajado políticamente, conozco cómo opera el poder, he estado trabajando cerca de él y no me he contaminado, sigo siendo esencialmente Ángel Verdugo. Los que me conocen saben que lo que digo es totalmente cierto. Entonces, aquello del 68 y la cárcel fue una etapa. Hoy se están cumpliendo 50 años desde que nos capturaron. Y los dos camaradas con los cuales voy a desayunar mañana, amigos entrañables, también tampoco han intentado vivir de aquello ni nada, no. Para adelante. Nuevas condiciones exigen una nueva visión y nueva conducta. Pero la amistad, el aprecio, el cariño no se ha perdido, por el contrario, se ha acrecentado. Después nos conocimos antes de que nos capturaran, del 72, nos conocimos antes, pero vamos a celebrar mañana los 50 años de haber sido detenidos. ¿Qué? Se dice fácil, pero 50 años son 50 años.